Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. En esta oportunidad le presentaré el testimonio del pastor Manuel bajo el titular Catequistas católicos le cortan la mano por creer en Jesucristo en Petalcingo, Chiapas, México. Dios en su misericordia me ha llevado predicando y cantando en algunas partes del estado de Chiapas, en México. También he estado predicando en Yucatán, específicamente en la gran ciudad de Mérida, con las iglesias presbiterianas. Pero en donde más he recorrido predicando el Evangelio de Jesucristo ha sido en Chiapas, comenzando por el municipio de Palenque, Salto de Agua, Ocosingo, Tumbalaya, Jalón y el municipio de Tila, entre otros. A eso del año 2004 tuve la oportunidad de hacer una gira evangelística en Chiapas. Y mi coordinador organizó una campaña específicamente en el ejido de Petalcingo, municipio de Tila. Aunque en otras ocasiones ya había estado predicando en ese ejido y muchas personas se convirtieron a Cristo, pero en esta ocasión la actividad se realizó en la iglesia del pastor Manuel, a quien hasta ese momento yo no conocía. Cuando le conocí, me doy cuenta que al pastor Manuel le falta una mano, la mano izquierda, en la cual tenía una prótesis. Después de haber llegado a la casa pastoral, me ubiqué allí con ellos, platicamos, y bueno, al darme cuenta de que el pastor Manuel tenía ese impedimento, le faltaba la mano izquierda. Al poco rato, pues, nos pusimos a conversar y curiosamente, pues yo le pregunté cuál era el motivo, por qué le faltaba su mano, qué le había pasado. Y fue entonces cuando el pastor Manuel me comenzó a relatar el dramático incidente por el cual perdió su mano. Según me cuenta el pastor, Petalcingo en ese tiempo, estamos hablando de hace ya muchos años, dice que era un ejido completamente católico. No existía ni un solo evangélico. El pastor Manuel era parte de la jerarquía de la iglesia católica en la parroquia y en ese pueblo. Los catequistas que dirigían las actividades eran ellos, de tal manera que era muy difícil para los evangélicos llegar a predicar allí porque los sacaban a golpes a punta de machete. Y estos catequistas pues eran los que organizaban, programaban todas las fiestas de cada imagen y especialmente la fiesta del patrón del pueblo, una imagen católica por supuesto. Para ellos, estas fiestas, según me cuenta el pastor Manuel, eran muy esperadas, pues con anticipación los mayordomos se preparaban con suficiente pólvora, música, licores, entre otros elementos que se requieren para las ferias católicas. Cuando se llegaba el día de la feria, todo aquello, me cuenta el pastor Manuel, que era una algarabía, una fiesta tremenda para hombres, mujeres, niños, ancianos, porque iban a disfrutar de los bailes, borracheras, y ahí entre medio de todo eso había adulterio, fornicación, pleitos, todo aquello. En algunas ocasiones finalizaba con gente herida, con arma blanca y arma de fuego. Al final unos terminaban en la cárcel, otros en hospitales y otros en el cementerio. Esa era la vida católica religiosa del ejido de Petalcingo, Tila, Chiapas, México en aquellos años. En cuanto al Evangelio de Jesucristo, dice el pastor Manuel, que ellos no querían saber nada,
porque decían que cuando la gente se vuelve evangélica o protestante, como cariñosamente ellos nos llaman, estos terminan con las tradiciones, las costumbres de los pueblos, y ellos no querían que esas costumbres que sus padres les habían dejado que un día se acabaran. La gente católica de la región odiaba a los evangélicos que se acercaban al pueblo con fines de predicarles el evangelio. Algunos cristianos evangélicos habían intentado predicarles, pero eran sacados a punta de pistola, machete y golpes y cuantas cosas, maltratos con palabras obscenas, como suelen hablar los católicos. Aquellos católicos de la parroquia de Petalcingo eran enemigos del evangelio, aunque decían creer en Dios, pero con sus hechos, como dice la Biblia, niegan a Dios. El hermano Manuel era oriundo o originario de ese municipio e históricamente él nació allí en ese lugar y sus padres, me contaba él, que lo bautizaron cuando era niño, de lo cual él no se recuerda nada, pero se lo contaban sus papás. Y le enseñaron todas las costumbres, tradiciones y cuánta cosa del catolicismo. También le aconsejaban que nunca fuera a dar lugar a los herejes protestantes porque son del diablo y enemigos de la Iglesia Católica y de las costumbres y tradiciones del pueblo. El problema aquí radicaba en el hecho de que los dirigentes, o por lo menos algunos de esos dirigentes del catolicismo romano en Petalcingo, eran los dueños de los negocios, las tiendas en donde se compraban todos los insumos que se necesitaba para las fiestas cantonales. Y ellos sabían que si esas fiestas se terminaban, se les acababa el negocio. Estamos hablando de venta de cohetes, bombas, velas, licor, posh, cerveza, animales para la comida, entre otros. Y era obligatorio que el mayordomo de la fiesta diera de comer y beber a toda la comarca, porque era parte de la costumbre y la tradición del pueblo. La persona que era elegida para ser mayordomo del santo patrono del pueblo tenía que ver qué hacer durante todo el año para lograr obtener todo lo necesario para la celebración de la fiesta del santo. El que se negaba a recibir la mayordomía lo amenazaban que ya era protestante y hasta con expulsarlo del pueblo por no cumplir con la mayordomía. Y le decían que el santo se enojaba tanto si no le hacían su fiesta, que hasta le podía hacer que su cosecha se perdiera, se enfermaran su familia y sus animales. Según me cuenta el pastor Manuel, un día de tantos, él se encaminó a su pequeña parcela de café, acompañado de unas personas que él contrató para que le ayudaran y realizar los trabajos en la pequeña finca. Cuando arribaron a la misma, y como él era católico, y siempre antes de comenzar el trabajo él se arrodillaba, se persignaba y luego le clamaba a María y a los santos para que lo bendijera durante el trabajo. Cuando él se arrodilla, se persigna y comienza su oración con el Padre Nuestro. De pronto, de en medio de las rocas, sale una voz que le dijo: Manuel, Manuel, regresa a tu casa y en la mesa de madera que tienes en tu sala encontrarás un libro, tómalo, léelo y enséñalo. El hermano Manuel se asustó un poco, pero al mismo tiempo sintió una sensación de alegría, de gozo, no de miedo, sino que fue una profunda sensación de paz. Entonces, curiosamente, regresa a su casa y efectivamente, cuando él llega, en la mesa estaba un libro negro. Cuando él lo toma, se trataba de una Biblia evangélica. Hasta hoy, el pastor Manuel se pregunta
cómo llegó ese libro a su casa, de tal manera que hasta hoy para él es un gran misterio. Corrió de nuevo a su parcela y les contó la experiencia a los hombres que le acompañaban, que de hecho eran catequistas católicos que trabajaban con él en la parroquia. Por la tarde, al regreso de su trabajo, invitó a unos compañeros católicos, hombres y mujeres, para leerles el contenido de aquel libro. Cuando los católicos escucharon aquella lectura, se emocionaron tanto, de tal modo que se comenzó a regar la noticia por toda la comunidad que Manuel tenía un libro que hablaba muy bonito. Y de esa manera la casa de Manuel se comenzó a llenar por las tardes. Y fue así como todas las tardes se le llenaba la casa a Manuel de gente católica con hambre espiritual de continuar escuchando las confortables palabras de aquel libro. De tal manera que la casa ya no era suficiente para albergar a tantos católicos de la comunidad, porque todos querían escuchar el contenido de aquel libro. Posteriormente, el pastor Manuel se encuentra envuelto en un grave problema, debido a que eran cantidades de católicos los que ahora le pedían que por favor les leyera ese libro. De modo que eran más las personas católicas que acudían a la casa de Manuel a escuchar la lectura de la Biblia que la gente que iba a la parroquia. Todo esto le causó serios problemas al hermano Manuel, porque sus compañeros catequistas del pueblo, los cuales para ese entonces estaban muy molestos, y fue cuando comenzaron las acusaciones en contra de Manuel por parte de los otros catequistas, quienes le señalaron de que se había vuelto protestante y que ya iba a ser enemigo de la iglesia, y fue así como decidieron llamarle a una sesión para confrontarlo y pedirle que por favor se retractara de estarle leyendo ese libro a los católicos porque estaba dividiendo la parroquia. Manuel les dijo que lo único que él hacía era leerles aquel libro y que la gente se lo pedía, pues ya que había aparecido en su casa y a la gente le gustaba su lectura, pues había que leérselo. Pero en cuanto a su fe, les dijo Manuel, yo continúo siendo católico. Bueno, sus compañeros líderes de la parroquia le dijeron que desistiera de estarle leyendo ese libro, porque si no, tenía que atenerse a las grandes consecuencias. Claro que ya esta era una tremenda amenaza. Cuando los catequistas se dieron cuenta que con sus amenazas no pudieron detener las reuniones en la casa de Manuel, los dos líderes catequistas reunieron a los cofrades y mayordomos de los supuestos santos para tomar medidas drásticas en contra del hermano Manuel. En ese tiempo él era católico. Y después de haber sesionado, en consenso determinaron que la mejor manera de detener a Manuel y de que dejara de estar leyendo ese libro al pueblo era traer al obispo Samuel Ruiz desde San Cristóbal Las Casas para que fuera a ponerle alto a Manuel. Era la única forma, la única solución que ellos encontraron. Posteriormente formaron una comisión y viajaron hacia San Cristóbal para informarle al obispo la grave situación que se estaba dando en la Iglesia Católica de Petalcingo. Se pusieron de acuerdo con el obispo después de haber platicado y llegaron a la conclusión de que el obispo iba a viajar hacia Petalcingo. Mientras los catequistas y sus compinches esperaban la llegada del obispo, bueno, pasó un lapso de tiempo aproximadamente como de 2 semanas. Manuel se puso en oración pidiéndole a Dios que le ayudara para enfrentarse al obispo, ya que se sentía muy incapaz por ser una persona humilde sin instrucción secular y tenía
mucho miedo. De pronto, Manuel escucha una voz que sale de su interior y le dice: anda allá, Jalón, y busca al párroco y dile que te venda una Biblia católica. Él te la va a vender. Y cuando el obispo te pregunte qué libro es el que le estás leyendo al pueblo católico de Petalcingo, le presentas la Biblia católica y guarda en tu casa la Biblia evangélica. Efectivamente, cuando el obispo Samuel Ruiz llegó, los catequistas mandan a llamar a Manuel, entran en sesión con el obispo y Samuel Ruiz se dirige a Manuel y le pregunta: ¿cuál es el problema el que te has metido, Manuel? ¿Y qué libro es el que le estás leyendo a la gente que a los líderes de esta iglesia católica no les ha gustado? Luego Manuel metió su mano en el morral y sacó la Biblia católica y se la dio al obispo Samuel Ruiz. Cuando el obispo miró la Biblia, la tomó en su mano y se dirigió a los catequistas y al pueblo y les dijo: ¿y por esto me han hecho viajar desde San Cristóbal hasta aquí? Esta es la Biblia católica, es la palabra de Dios. Todos ustedes deberían leerla para que sean personas de bien. Y les añadió: aquí finaliza la reunión y yo en este momento me marcharé. Y le dio una tremenda regañada. Cuando el obispo Samuel Ruiz se fue y que los catequistas de la región se dan cuenta que las cosas no salieron como ellos pensaban, estos catequistas malvados planifican entonces asesinar a Manuel. Se ponen de acuerdo y un día que el pastor Manuel, en ese tiempo todavía católico, salió para su parcela. Cuando él regresaba de la misma, en el camino hacia su casa, de en medio de unos matorrales salen dos hombres. Se trataban de aquellos dos catequistas de la parroquia de Petalcingo. Pronto se abalanzaron sobre Manuel y uno de ellos, con su machete en la mano, lo tomó con sus dos manos y le lanzó el machetazo al pastor Manuel, quien no llevaba arma en su mano. Y por instinto defensivo, lo único que Manuel pudo hacer fue levantar su mano izquierda. ¿Cuál fue su sorpresa? Que de pronto mira su mano brincando tirada en el suelo. El machetazo que le dio el catequista le cortó la mano de un solo tajo y le alcanzó todavía a herir la cara. El propósito de los catequistas era cortarle la cabeza a Manuel, pero cuando vieron que la sangre brotaba del brazo de Manuel, algo los detuvo y salieron corriendo y se perdieron entre los matorrales. Manuel, ya herido y sin su mano, se dirige a una clínica en Petalcingo. El doctor inmediatamente lo envió a Yajalón, pero en Yajalón tampoco lo quisieron atender y pronto lo mandaron hasta Villahermosa. En todo ese trayecto, Manuel se desangró casi completamente, pero resulta que la distancia entre Yajalón y Villahermosa es de 271 kilómetros. Imagínese usted cuánto tiempo se tardaban para poder llegar, ya que las carreteras eran horribles. En ese trayecto, Manuel muere en el camino, porque no fue llevado en ambulancia, sino en un pick-up o camioneta, como ellos le llaman en México. Según me cuenta el pastor Manuel, mientras viajaban a Villahermosa, él ve que descienden del cielo dos personajes y lo toman y se lo llevan elevándose a una velocidad increíble. Y de pronto él se encuentra frente a frente a un hermoso
mar de cristal y una fuente de agua cristalina. Mira también bellísimos jardines y siente un ambiente de paz, sin dolor, sin preocupación, sin recuerdos de nada. Una alegría increíble. Y observa las bellezas de unas calles de oro muy hermosas, muy brillantes. Los personajes le dejaron ahí por un tiempo y posteriormente llegaron a traerlo y le dijeron: Manuel, tienes que regresar al mundo porque tu nombre todavía no está escrito en el libro de la vida. Tienes que ir a la tierra y aceptar a Jesucristo, trabajar en su viña y después vendrás aquí, ya que este lugar es para los que han aceptado a Jesús y que han trabajado en su obra y han perseverado en santidad en la tierra. Hoy el pastor Manuel es fundador de una considerable cantidad de iglesias evangélicas en el municipio de Tila. Y en Petalcingo hay muchas iglesias evangélicas, pero la primera persona que aceptó a Cristo en ese lugar fue el pastor Manuel, según me narraba él. Lo que voy a testificar de este brazo que me cortaron a causa del evangelio. Allá en Chiapas, bueno, yo soy de un lugar que se llama Petalcingo, municipio de Tila, Chiapas, México. Ahí yo cuando empecé a hablar la gente, a hablar a la palabra de Dios, entonces se juntaron mucha gente y les gustó la palabra de Dios y aceptaron como más de 40 familias cuando yo conocí el evangelio. Pero no les gustó la gente, entonces me fueron a algunos de los que no les gusta la palabra de Dios, entonces me fueron a esperar a medio camino, como de 2 kilómetros de distancia a mi pueblo. Entonces ahí me agarraron 2 hombres y me dijeron que me iban a matar, quitarme el cuello. Entonces lo que hice, levanté la mano izquierda para defenderme, lo levanté así y llegó el machetazo aquí, cruzó yo una vez el machetazo y pasó a traer también esta cicatriz que usted ve aquí en la frente. Entonces, por causa del evangelio, no es por otra cosa. Así que allá en Chiapas, pues, ha habido tanta persecución, tanta violencia, y además de eso, casi no hay justicia, no hay quien nos arregla los problemas con las autoridades. Y eso es lo que está pasando allá en Chiapas. Por ese motivo estoy con esta prótesis. Cuando el pastor Manuel me relató su historia, vino a mi mente los intentos que la Iglesia Católica hizo para asesinarme en los primeros años de mi ministerio. Puesto que yo fui predicador católico en Guatemala, después que Cristo cambió mi vida en una iglesia evangélica, me envió a predicar la verdad de su palabra, desafiando las falsas doctrinas del catolicismo. Pero resulta que mis predicaciones iban encaminadas a contrarrestar todas esas doctrinas satánicas que enseña la Iglesia Católica Romana. Esto lo hacía en grandes campañas, tanto en las iglesias como al aire libre en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, etc. Y un día mi madre me llegó a visitar a Villanueva, el lugar donde radico hasta hoy, para decirme que ya no les dijera nada a los católicos porque en la aldea en donde ellos vivían, 2 catequistas que habían sido mis compañeros en las predicaciones católicas habían planificado asesinarme cuando yo llegara al lugar, ya que yo soy hijo único de mis padres y por lo tanto yo tenía que irlos a visitar cada mes. Claro que esto a mí me asustó
y lo único que pude hacer fue ponerme a ayunar, a orar. Me iba a un bosque en Guatemala que en ese tiempo se llamaba el Bosque del Tejar. Ahí me metí entre el monte a pedirle al Señor que me diera fuerzas, porque yo no podía abandonar a mis padres. Yo tenía que irlos a ver, pero tenía la amenaza de los catequistas que querían asesinarme allá en aquella aldea. Pero la experiencia más dramática que pasé fue cuando la Iglesia Católica en Poptún, Petén, Guatemala, planificó matarme en una campaña evangélica en la Iglesia Príncipe de Paz. Para asesinarme fue comisionado el sacerdote jesuita Rubén Francisco Barrientos Alvisures. Pero gracias a Dios no se me había llegado el día todavía y el cura Barrientos terminó convirtiéndose al Evangelio de Jesucristo en Guatemala. Este sacerdote era un tremendo jesuita católico. En su testimonio, el padre Barrientos Alvisures narra la forma como habían planificado matarme. Recuerdo que fui comisionado para asesinar a Manuel de Jesús Latín, antes catequista, y en esa oportunidad era evangelista y estaba predicando allá en la Iglesia Príncipe de Paz de Poptún, Petén. Yo fui entrenado con 4 seminaristas más para irle a dar muerte. Esa era la orden de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Habían inculcado en la mente de un joven que hiciera estallar 2 granadas adentro del templo donde Manuel de Jesús Latín predicaba la palabra de Dios. Y él había sido concientizado y estaba seguro de que en el momento de estallar las 2 granadas, él se iría con Cristo y Manuel de Jesús Latín iría a parar al infierno por estar hablando mal de la Iglesia Católica. Pero como cosa rara sucedió algo extraordinario. Yo tenía un rifle 22 de largo alcance en mis manos y estaba parado en la parte posterior del templo. Había una ventana abierta y yo había tomado las medidas necesarias. Había visto a dónde le iba a disparar a este hombre de Dios. Hicimos entrar al joven hasta lo que es el recinto del templo. Él llevaba debajo de la chumpa las 2 granadas en sus manos. Cuando de repente llegó el párroco de Poptún y me dijo que me llamaban por teléfono. Fui a contestar el teléfono y me dijeron: se suspende la ejecución. El pueblo de Poptún sabe que la Iglesia Católica quiere matar a Manuel y si le matamos ahí, nosotros seremos los culpables. Tuve que retirar a la gente que tenía apostada enfrente del templo y les dije: ya no hay trabajo que hacer. Y se dejó predicar a este hombre llamado Manuel de Jesús Latín. Y yo sentía odio contra él, porque decía: ¿cómo es posible que este hombre hable tan mal de nuestra Madre, la Virgen Santísima, si ella es intercesora de nosotros allá delante de Jesucristo? Según la historia de todas las religiones del mundo, la que más ha asesinado gente es la Iglesia Católica Romana. Hablemos de las cruzadas. La Santa Inquisición Católica, que era matar a la gente tirándola a una hoguera y que allí murieran carbonizados. ¿Y qué diremos de los 6 millones de judíos que asesinaron en la Segunda Guerra Mundial bajo la autorización de la Iglesia Católica Romana? De los pastores que han sido asesinados y evangélicos expulsados de su tierra, mujeres violadas por los católicos en San Juan Chamula, Chiapas, México. Hermanos y amigos, no es mi propósito desprestigiar a la Iglesia Católica Romana. Reconozco que ellos, haciendo todas esas maldades que han cometido a un lado, ellos han hecho un buen trabajo en cuanto a la ayuda social que le dan a la gente y en cuanto a enseñar de Dios.
Pero aparte de todo esto, han sido y son unos tremendos asesinos, por lo cual, en lo personal, yo como católico que fui, como catequista que fui, puedo afirmar que la Iglesia Católica, aunque viene de la misma línea, del mismo hilo de la Iglesia primitiva, se convirtió en una religión apóstata usada por el mismo diablo. Que el Señor me le bendiga. Ha sido su hermano Manuel de Jesús Latín Ramírez.